Nada que agradecerle a los políticos. Yo pago mis impuestos y es lo mínimo que merezco. Con ese tipo de discursos, el rol del Estado pareciera quedar reducido a un mínimo trámite técnico automatizado. De esta manera, la gestión, la lucha de poderes, la política, parece que está de sobra. ¿Son inocentes estas expresiones? ¿Tienen algo de razón? ¿Qué atención les presta la política? Hoy presentamos El Estado, entre hechos y discursos. Gracias, mis queridos contribuyentes que han permitido que el comuna de Kicillof haya comprado la vacuna y me la hayan puesto. Pero es gracias a ustedes que me la pusieron, los contribuyentes, los laburantes, los que pagan impuestos. Kicillof, fuck. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. ¿Cómo de un debate tan simple, ¿no? y tan superficial pueden salir debates y discusiones mucho más reales y mucho más profundas en torno a un tema? Y el Estado es todo un tema, su funcionamiento, sus críticas, incluso su demonización, pero al final su funcionamiento que permite, obviamente, que la sociedad argentina viva como tal. Y eso es un poco lo que vamos a charlar y lo que vamos a discutir en este nuevo episodio de No Hablen de Política. Mi nombre es Alexis Grierson y estamos como siempre, no estoy solo como siempre, sino que estamos acompañados de forma virtual todavía con mis amigos, mis amigues, Leandro Lora y Yami Palma. ¿Cómo andan? Bueno, Ale, ¿cómo estás, Yami? Bien, acá con un tema que surge producto también de un evento, de un acontecimiento que viene ocurriendo por estos días y que sucede un componente, una conjunción de elementos bastante interesantes para discutir sobre el Estado y sobre discusiones que se dan en torno al Estado y que ya nos metemos en breve en este tema. ¿Todo bien, Yami? Buenas, ¿cómo están? Sí, me parece que es una discusión válida para este tiempo que se desprende por ahí de una noticia, de una imagen que ha dado pie a muchos memes, como nos gustan a nosotros, pero que siempre es válido refrescar e ir, como decimos siempre, más allá del concepto y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado, qué mecanismos entran en juego, qué personas entran también y qué cargos involucra el Estado argentino en este caso. Así que bueno, veremos en qué desencadena este podcast. Puede terminar muy bien o muy mal, como siempre, pero bueno. Son los riesgos del oficio. Tratemos de conservar la amistad. Sí, eso sobre todo. Lo cierto es que hubo un momento, y ustedes recordarán, que se habló de te cuida el Estado y no el mercado, o algo así era, o te salva el Estado y no el mercado, creo que era al principio de la pandemia o al inicio de la pandemia, y se generaba una discusión interesante ahí, ¿no? Porque se advertía el rol del Estado como el organizador social, el que podía y tenía el poder y la legitimidad y la legalidad para poder imponer ciertas condiciones de comportamiento, ciertas restricciones, que esto también le valió a Alberto Fernández incluso una altísima popularidad. Ustedes seguramente se acuerdan que era, bueno, números inesperados para un presidente de la nación, fortalecido frente al drama que tenía que administrar. Eso después cambió y obviamente que la discusión en relación a te salva el Estado y no el mercado se fue de a poco diluyendo. Y ojo también porque entró ahí una discusión en la cual el sostenimiento del sistema social en el que estamos insertos entró un poco en crisis, entró en crisis de lleno, entre no poder sostener los cuidados sanitarios necesarios producto de una pandemia, que eran el aislamiento y el no ir a trabajar, con la necesidad de ir a trabajar para, bajo la lógica del mercado, poder obtener el dinero para subsistir.
Esto que tiene en estos tiempos un grupo protagónico importante en términos políticos, que son los libertarios y particularmente Espert, como uno de los ex candidatos a presidente de la nación en las últimas elecciones presidenciales. Espert es uno de los exponentes del Estado Terroba, ¿sí? Una cosa en este sentido. Por estos días se sacó una foto. Ya es interesante el hecho de que se sacó una foto, ¿no? Se sacó una foto como muchísimas bonaerenses, con el cartoncito de la vacunación, donde figura la aplicación de la dosis que sea, según sea el caso, y se saca una foto con eso, como diciendo, bueno, recibí la dosis de la vacuna, y haciendo fuck you. Y hace un video, ¿no? En el video habla de la provincia con el comunista Axel Kicillof, qué sé yo, no sé cuánto, así, y habla de la aplicación de la vacuna y le agradece a los trabajadores y a los trabajadores en general de la provincia, diciendo que con sus aportes se consiguió entonces así el dinero para la compra de las vacunas que a él le aplicaban. Así que no le agradecía ni al gobierno de la provincia, ni mucho menos al comunista de Kicillof, sino al aporte impositivo, tendríamos que decir, en este caso, del resto de los trabajadores. Esto generó una discusión como diciendo, pero ¿cómo no era que vos aborrecés el Estado, pero el Estado es el que ahora te vacuna? Entonces decían, Espert ahí le contesta, porque este fue Brancatelli el que lo puso, y le dice, no, ni que Kicillof hubiese sacado plata de su bolsillo, así que a él no tengo nada que agradecerle, porque Kicillof no pagó de su bolsillo las vacunas. En todo caso, con nuestros aportes, como yo pago mis impuestos, la vacuna me la pagué yo, porque es la plata que yo le di al Estado, el Estado agarró esa plata, compró la vacuna y me vacunó. Es decir, me pagué yo mismo mi propia vacuna. Ese vendría a ser un poco el argumento. Y esto vuelve a instalar, no porque lo instale en sí, lo tomamos nosotros como elemento, para discutir el rol del Estado y esta contradicción aparente en la que entra Espert, alguien que viene despotricando contra el Estado y se encuentra en una situación, una imagen contradictoria, ¿no? Entre algo que le brinda el Estado y él que despotrica contra el Estado mismo. No sé cómo lo ven, si ustedes encuentran ahí la contradicción, no, o les parece gracioso. Yo creo que, a ver, Espert es un poco característico de generar estos memes, porque también le sirve, digo, así se ha posicionado en la política argentina, a base de memes, pero también a base de un discurso simple, ¿no? Digo, cuando nosotros hemos discutido en otros episodios de otros temas el rol de los libertarios, y hablábamos de la simpleza discursiva, me parece que esta es la más simple de todas, digo. Caen en una lógica de yo pago mis impuestos, entonces automáticamente me tiene que devolver todo lo que pago en servicios y en, digamos, en derechos, en beneficios, en lo que fuere. Es tan simple como eso, ¿no? Lo que yo creo que Espert no tiene, o sea, yo creo que lo sabe, lo que pasa es que para su discurso no es algo que sirva, entonces lo omite. Creo que de forma intencional, es todo lo que hay detrás de un Estado y todo lo que hay detrás de la política gestionando el Estado, ¿no? Sobre todo, qué hay detrás de las personas que integran el Estado, que son los trabajadores, que son todos aquellos que generan las condiciones para que ciudadanos como él es un ciudadano, ¿no? Es un ciudadano como nosotros, no tiene un cargo, ¿no? Tiene su empresa, entiendo, vive de un salario privado, como vos, como yo, como cualquiera, se vacune. Digo, pero hay detrás de eso una infraestructura muy grande, que incluye no solo justamente infraestructura, que son los elementos para conservar las vacunas, las jeringas, las agujas, digamos, todos los elementos para mantener las vacunas en un buen estado, y demás. Pero además están los trabajadores, ¿no? Que son los que te aplican la vacuna. Porque uno habla del Estado como una cosa homogénea y que está ahí arriba y que es como
como un domo, ¿no? Que nos rodea, y el Estado sí, bueno, pero hay un montón de personas que hacen al Estado. Por ejemplo, los trabajadores de la salud. No solo en la vacunación, sino también, digo, en el rol de la pandemia y los centros de salud, ¿no? Quienes nos cuidaban en hospitales municipales, provinciales, eso depende del Estado que paga salarios, del Estado que garantiza los aportes, todo lo que tiene que ver vinculado con la obra social, todos los derechos de los trabajadores, garantizando que se respeten esos derechos y además generando las condiciones para que cumplan la función que tiene que tener un Estado. Y hablamos de la salud porque, bueno, justo es el ejemplo de Spert. Se han visto un montón de ejemplos donde el Estado es como que se le exige una respuesta, pero no se ve todo el trabajo detrás. Yo recién recordaba el tema del asfalto. Yo pago mis impuestos para tener asfalto. El Estado me tiene que hacer el asfalto. Digo, y es mucho más que hacer el asfalto. Hay procesos administrativos, hay mucho dinero, hay una delegación en una empresa contratista que se debe controlar para que efectivamente cumpla con los trabajos, mientras que el Estado le da el dinero para que haga el trabajo. Termina siendo una maquinaria muy importante, en la cual además, porque al Estado se le piden estas cosas, pero además se le pide que dé trabajo, que baje la desocupación, que, bueno, justamente, hacer asfalto, por ejemplo, implica puestos de trabajo, implica un montón de oportunidades para empresas vinculadas a la construcción y un montón de ventajas que hacen a un Estado más eficiente, pero al mismo tiempo el Estado debe administrar el dinero. O sea, no puede derrochar el dinero para hacer una cuadra de asfalto. Debe hacerlo de forma eficiente. O sí. O sí, porque ahí depende, bueno, lo que pasó en la gestión Macri, por ejemplo, que se endeudó como nunca antes se había endeudado Argentina, y era el Estado, y gobernaban. Y yo no estoy de acuerdo con lo que pasó, pero la mirada de Estado que tenía Mauricio Macri en ese entonces permitió ese endeudamiento. Por eso digo que caer en la simpleza de yo pagué mi vacuna con mis impuestos, no lo quita de una validez, pero en esa simpleza te olvidás de todo lo que hay detrás a la hora de tener en cuenta un Estado. Sí, me parece también que forma parte un poco de esta nueva estrategia o de esta estrategia que venimos viendo ya a lo largo de este año, de quedarse con una palabra, con un concepto, en este caso Estado, y como decías vos, borrar todo lo que hay detrás en el discurso y centralizarse en el sentido común, ¿no? En esto de la frase hecha de, bueno, pago mis impuestos, entonces no tengo nada que agradecer, esto es mío, me pertenece, me corresponde y no me importa, iba a decir otra cosa un poco más dura, pero y no me importa todo esto que decías vos, ¿no? Todo el personal que hay detrás, toda la gestión que hay detrás, todos los dirigentes que se ponen a pensar y a elaborar planes para acceder a las vacunas, para tener el personal trabajando en las condiciones que merece, porque creo que es indiscutible que todo el sistema de organización que hay detrás de la vacunación es impecable, y detrás de eso hay una gestión que por lo menos se preocupó y que hizo que podamos llegar, ¿no? Tanto nosotros como un dirigente, como quien lo necesitara, a la vacuna. Entonces, el riesgo de caer de apelar a este sentido común y de reproducirlo y de instalarlo en la mente de las personas en un momento en el que no es el adecuado y en un momento en el que estos discursos individualistas y esta política, volvemos a tomar algunos conceptos anteriores, esta política berreta, hacen mucho daño a lo que es la sociedad en general, ¿no? Y como que ponen a la política en jaque constantemente. No digo que el Estado no tenga falencias, en este contexto se haya notado muchísimo más,
las falencias del Estado actualmente, pero en este caso, en este tema, en este punto de lo que es la vacunación, reproducir esto de, bueno, yo pago mis impuestos y no tengo que agradecerle a nadie porque esto es mío y me corresponde, me parece que es una falla bastante grande. Sí, y que no es inocente, ¿no? Porque me parece que ese es el truco que se esconde detrás de lo que dice Spert. Lo peligroso, digamos, de este discurso antiestado es justamente negar la política, porque lo que está negando es la discusión política que hay detrás del funcionamiento del Estado. Por eso yo decía, puede funcionar como puede no funcionar la aplicación de pavimentar una ruta, o una compra de vacunas, o la construcción de una escuela, o endeudarte o no endeudarte. Hay decisiones políticas detrás de eso. No es una cuestión automática, no es un cajero automático, no es un kiosco que yo agarro, pongo plata y automáticamente sale lo que yo aprieto en un botón. No funciona así. Y me parece que ese discurso que intenta romper el Estado, negar la política como si fuese algo automático, es extremadamente tecnicista y tramposo, ¿no? Porque alimenta esa idea de que lo que está en el medio es innecesario. Iba a decir otra palabra también medio arriesgada, que la solemos utilizar, pero está de más. No sirve. ¿Para qué gastar plata en el salario de toda esa gente que no sirve de nada si hacen... O sea, el rol de esa gente no es necesario. Si se supone que yo con mis impuestos automáticamente, mágicamente, consigo lo que quiero. Esto también, mira, esto se asocia con lo que cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo no fue magia, ¿se acuerdan? Bueno, el no fue magia tiene que ver con eso. Ahí se contraponen esos dos modelos de entender el funcionamiento de la organización social y la política y en el medio el rol del Estado. Porque las cosas no ocurren mágicamente. Alguien tiene que tomar las decisiones y puede tomar decisión en un sentido, puede tomar la decisión en otro sentido. Entonces, detrás de... Y también lo riesgoso esto de, bueno, lo critico, avalo este discurso, lo instalo en la mente de muchas personas, pero lo que a mí me resulta más riesgoso en la mente de los jóvenes, y tampoco presento una contrapropuesta. A ver, me quejo, critico, hago pedazos, todo lo que hay detrás del laburo que se está haciendo y me quedo ahí y listo, ya está, ya tiré la negativa y me voy. Pero eso yo creo que esa es la trampa también, porque la contrapropuesta existe, que es eliminar esa parte del medio. Y si eliminás esa parte del medio, ¿quién decide? Esa es la trampa. ¿Quién decide? Vos decís, sí, toda esta gente está ahí, le estamos pagando un sueldo para que no hagan nada. No hay nada que agradecerle. Conseguir vacunas es tan simple como tener plata y punto. No es que tenés que negociar con laboratorios globales en el medio de una pelea por vacunas en todo el planeta, donde hay pelea de qué laboratorio se posiciona mejor que otro, de si te las dono, te las doy a cambio de qué, si me modificás la legislación interna de tu país para darte la vacuna. O sea, todo eso no existe para el discurso antiestado. Solamente es con mis impuestos la vacuna, pum, así nomás. No, en el medio no hay nada. Y esa es una trampa, porque la trampa ¿cuál es? Que lo resuelva el mercado. Que lo resuelva otra lógica que no es la de la política. Ahora, yo dejo una consulta para seguir debatiendo, es ¿por qué Spert dice lo que dice? Digo, yo entiendo que, si hay algo que se hiciera bien y que saliera bien, no tendría muchos puntos como para ser apuntados o para generar estrategias que generen esto. Pero ahora, ¿por qué Spert dice lo que dice y además tiene efecto? ¿No significará que el Estado tampoco funciona del todo bien y hay que seguir discutiendo cómo debe funcionar de aquí en más? Sobre todo con la pandemia, ¿no? Es un interesante cuestionamiento y es un interesante punto de partida para lo que viene. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas.
No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Ahora, volviendo un poco a la pregunta con la que habíamos dejado en suspenso, Spert y muchos representantes, incluso ciudadanos, ¿no? Por ahí están representados en Spert, pero los ciudadanos, ciudadanas, cualquiera, tiene por ahí un pensamiento crítico sobre el Estado y sobre el Estado que no funciona. Digo, cuando te dicen, pero el Estado no funciona, porque hace 40 años que en mi barrio no llega el asfalto y yo pago los impuestos, porque hace 50 años no tenemos servicios básicos, porque no puedo acceder a una vivienda, porque el sistema de salud no funciona bien. Digo, ¿qué pasa cuando el Estado no funciona y habilita este tipo de discusiones? Porque digo, también se cae mucho en el simplismo de si el Estado no funciona, ¿no debería hacerse otra cosa? Incluso funcionar con lógica de mercado. Es interesante y abre, me parece, un debate no solo en el podcast, sino también un debate en la dirigencia política, de qué Estado queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Porque todos los dirigentes políticos saben las falencias del Estado, pero yo no veo que haya mucho esfuerzo para cambiarlo. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesta la política para que el Estado esté más presente o por lo menos sea más eficiente de lo que actualmente es o no es? Mira, yo recuerdo cuando se discutió la recuperación de YPF en el Congreso de la Nación y en su momento Agustín Rossi, que hoy es ministro de Defensa de la Nación, era diputado, y tiene una frase muy interesante que él dice, la discusión acá no es oficialismo versus oposición, no estamos discutiendo eso, acá lo que estamos discutiendo es política versus corporaciones. Y me parece que es esa la discusión que se está planteando en este escenario y un poco la que intentamos plantear. La discusión es esa porque la eficiencia del Estado se contrapone con la eficiencia de las corporaciones, con la eficiencia empresarial, con la eficiencia del mercado. Y además, la respuesta a si el Estado es ineficiente, lo mejor que hay que hacer es eliminarlo. No es que el problema es quienes administran. Por eso ahí es la trampa de ese discurso. Porque al borrar el mediador, el que decide, se borra cuando decide bien. Cuando decide bien parece que, ¿no? Es lo obvio, era obvio que había que hacer. No hay nada que agradecer porque es lo obvio. Pavimentar es lo obvio, conseguir darme la vacuna es lo obvio. Ni siquiera se habilita la complejidad que hay detrás, ¿no? De todo lo que hay que hacer, discutir, rosquear, pelear, imponer posiciones y demás, eso es lo obvio. Ahora, cuando se cometen los errores, es el Estado, ¿no? Son los del medio, hay que señalarlo. No es lo obvio también cuando funciona mal. No, está claro, pero igual nunca es lo obvio. Siempre hay decisiones, hay buenas y malas decisiones. Pero la trampa en la que entran la que quieren hacernos entrar estos discursos, y que es la corriente para mí cada vez con más fuerza, siempre estuvo, pero da la sensación de que tuviese más fuerza, es la de la eliminación del Estado, la de la teoría libertaria, lo que hablábamos en su momento con los influencers y que mejor que gobierne Santi Maratea y no quienes toman decisiones políticas en el Estado. Es una discusión que a mi criterio está muy latente y disfrazada detrás de este discurso anti-Estado. Sí, y que a la vez, a ver, el riesgo de decir esto, que mejor que gobierne, si Santi Maratea hubiese gestionado las vacunas, ya estaríamos todos vacunados, ¿no? Porque también fue algo que se dijo. Ok, dejamos la salud de todos los ciudadanos argentinos en manos de un influencer, una persona que tiene cero formación, una persona que sus preocupaciones pasan por otro lugar y que nos hace creer que pasión pasa por una que otra causa. Y borramos del medio a todas las personas que siempre paradas, ocupando cargos que corresponde que ocupen,
que en algunos casos sí, en otros casos no, pero si nos centramos en lo que es la pandemia, creo que todo el Estado se puso en funcionamiento para, en lo que respecta a vacunas, más o menos llegar a una vacunación casi total de la población. Que los tiempos no fueron los estimados, sí, pero por lo menos están entrando en funcionamiento. Y como decíamos en la parte anterior, hay fallas y las hay y se potenciaron en este contexto. Y creo que ahí es donde la política tiene que entrar en juego y ahí es donde el Estado se tiene que preguntar y buscar la manera de resolver estas falencias. Falencias como, por ejemplo, el tema de las villas. O sea, en plena pandemia, en donde una de las condiciones para evitar los contagios era lavarse las manos, teníamos Villa 31 en el que no hay agua, ¿no? Y la preocupación era, bueno, ¿cómo yo cumplo con este requisito si ni siquiera tengo lo básico? El tema educación. ¿Cuántos pibes y pibas quedaron por fuera del sistema educativo porque no tenían las herramientas para acceder a la educación? Entonces creo que la discusión se cierre en, me vacuné y es lo que me corresponde y el Estado, bueno, no me importa el Estado, me cuesta mucho no decir palabras un poco menos correctas. Es muy básica y decir, bueno, tenemos que borrar definitivamente el Estado. También perdemos de vista que hay un montón de otros ejes en los que el Estado tiene que estar interviniendo o trabajando, o quizás ya lo están haciendo y nosotros no lo estamos viendo, como son estas cosas, ¿no? Las condiciones de vida de ciertos sectores de la población, la educación, que creo que es un tema que no se está discutiendo, o sí, pero se está discutiendo si presencial o no presencial, mientras tanto no el tema de recursos, y cuando el Estado ha hecho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las notebooks, lo hablábamos en la semana, también se le critica porque dice, no, mirá lo que están gastando plata, en vez de, bueno, en este contexto hubiese sido espléndido que los pibes que no tienen el acceso a la tecnología hubiesen tenido acceso a la tecnología y no abandonar la educación, que es un derecho a la educación. Entonces, no sé, siempre giramos en torno a este tema de vacunas, vacunaciones y demás, desde donde se desprenden un montón de cosas, pero creo que la pandemia nos ha dado un montón de ejes para discutir y que los discursos se cierren siempre, siempre, en el sentido común y sean discursos de odio, porque siento que la política, la oposición lo que está haciendo, que siempre lo ha hecho, pero ahora muestra su carta mucho más de manera abierta, es centrarse en el sentido común y en el discurso de odio, y no construye nada, no presenta ninguna contrapropuesta, porque la contrapropuesta quizás ya estuvo, ya la vivimos y ya sabemos que no va a funcionar, pero bueno, a ver, ¿qué proponemos? Lo traemos a Santi Maratea y lo ponemos en la cabeza. Sobre todo, vos sabés que recién te escuchaba hablar de la educación y hay algo muy, muy, muy interesante ahí, que es que, digo, una discusión muy válida del rol del Estado que se dio, y la verdad que yo creo que no son comparables, pero sí es interesante mencionarlas, es que cuando muchas veces se entregaron las primeras netbooks del Conectar Igualdad, en paralelo había infraestructura escolar muy mala, y eso era responsabilidad del Estado, ¿no? De un Estado que no realizó el mantenimiento de los edificios escolares, por ejemplo. Y algunos se enojaban porque decían, entregan netbooks, pero los pibes no tienen bancos para sentarse. Yo creo que no es comparable la discusión, pero sí es interesante ver el rol del Estado. Digo, es un Estado que muchas veces, en su afán de ir hacia el progreso, hacia el desarrollo, adaptarse a los tiempos que corren, muchas veces olvida lo básico de las infraestructuras, ¿no? Digo, de tener un banco, de garantizar un baño como la gente, digo, de que tengan las condiciones necesarias para el desarrollo de la educación por fuera de lo que tiene que ver la enseñanza en sí, ni que hablar del pago de salarios a los docentes. Ahí es donde creo que el Estado flaquea un poco, porque también ha habido administraciones del Estado muy malas, digo, y eso no se soluciona de un día para otro, lo cual es un problema, ¿no? Porque arrancamos con
una, digamos, una degradación muy de a poco, como que empiezan a erosionar al Estado en esto de uno entiende al que gestiona el Estado y rápidamente no puede hacer el desarrollo que pensó porque tiene que arreglar déficit de muchos años, ¿no? Y cuando termina de arreglarlo, quizás se empieza a terminar el mandato y no llega a hacer el desarrollo y queda como un mentiroso. Entonces se empieza a degradar la política, se empieza a degradar el rol del Estado, no hay un desarrollo real. Entonces es muy, muy complejo entender al Estado y es muy fácil de derrumbar o con discursos, sobre todo con discursos, justamente todas estas premisas. Es muy fácil lo que dice Spert, pero hay un pie muy grande para que lo haga, ¿no? Ahí es donde yo creo que el Estado se debe una discusión mucho más real. Digo, ¿dónde se está parado? ¿Qué hay y qué condiciones se necesitan para un desarrollo real? Porque conectar igualdad es quizás una de las medidas políticas de Estado más maravillosas que ha tenido la educación en los últimos años, pero también es cierto que la infraestructura escolar no es buena. Entonces, tenés un Estado muy bueno y un Estado muy malo. Y es el mismo Estado. Entonces, yo creo que la política se debe a esa discusión real en torno a cómo se garantizan los derechos, cómo se avanza, cómo se generan las condiciones para avanzar en conquista de derechos, entre otras cuestiones. Sí, una suerte de que deje de autoboicotearse. Porque es como mención, que, a ver, quienes están interesados en la administración de lo público, quienes están interesados en la administración de los distintos niveles del Estado, ¿pueden cuidar el sistema? Porque también si no lo cuidan va a ser bastante inevitable el desencadenante destructivo de ese sistema, porque justamente es mucho más fácil y simple. Suele decirse, ¿no?, que es muy fácil criticar. Siempre es más fácil criticar, ¿no?, que, como decía Sebastián Bataglia alguna vez, que dijo, el que no patea no erra. Claro. ¿No? Bueno, alguien te puede decir, bueno, el que no patea no erra, pero, o sea, vos tenés que administrar para equivocarte, si no pateás, nunca te vas a equivocar y es muy fácil andar diciendo esto habría que hacerlo de tal manera, esto habría que hacerlo de tal otra, y demás. Pero bueno, yo creo que estos discursos constituyen un llamado de atención para por lo menos quienes estén interesados en la administración del Estado. Y hay una cuestión en la que quiero volver, que es esto que yo suelo decir con la idea de la pedagogía de la política, ¿no? Que lo que hacen muchos dirigentes, y en este caso representado en lo que pasó con Spert, hay dos cosas que tienen una pedagogía a propósito. No está claro que ese es su objetivo y está claro que ese es su plan. Una, la de anular la administración política que existe en el medio, entre el pago de impuestos y la obtención de un resultado de una política hecha con esos impuestos pagos, que es que anular en el medio la administración y la gestión que hubo en el medio, la anula, y eso, la verdad, que como mensaje al conjunto de la sociedad es degradar la capacidad crítica del pueblo en función de comprender las complejidades que existen detrás de la política. Pero también se evidencia cuando habla del comunista de Kicillof. Eso también forma parte de el discurso que lleva adelante el dirigente en este caso, ¿no? Porque tergiversa, utiliza conceptos y palabras que no corresponden a la realidad, que lo hace de manera efectista, o como la entrevista que le hicieron también a Mauricio Macri, hablar de mafias, de Venezuela, de la democracia y la república que está en peligro, ¿no? Y todo ese tipo de cosas también degradan a la política, porque en vez de ser serios a la hora de plantear las discusiones y a la hora de plantear las diferencias de mirada que hay sobre la administración de lo público, lo que hacen es la política berreta, ¿no? Entonces ahí es donde uno encuentra el punto entre la política berreta, la pedagogía de la política, ¿sí?, y la trampa, porque en definitiva lo que yo creo es que ahí no hay ningún tipo de actitud inocente, ¿sí? La política berreta es parte de la esencia de muchas dirigencias políticas, ¿sí? La pedagogía política en función de la mentira discursiva es consciente,
porque el objetivo es otro. Y yo creo que eso es lo que hay que tener más en cuenta a la hora de prestar atención a estos discursos, a estas escenas, que en este caso, como el que estamos analizando hoy, pretenden poner en crisis el Estado en su administración política. Y en definitiva lo que buscan es el corrimiento de la política para la administración empresarial corporativa. Un debate interesante que podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Discutiendo y llevándolo a diversos puntos. Esto es como un inicio, como siempre se los planteamos, es como la base para seguir hablando de política, que es nuestra premisa y que la verdad les agradecemos si llegaste hasta acá, porque estamos muy contentos de que nos escuches y que nos sigas todas las semanas, así que nos vamos a volver a reencontrar en 7 días con otro tema, con otra propuesta y con más intenciones y más ganas de seguir hablando de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.